porque el nombre de este animal de cuatro patas que no se ordeña, nunca he visto ordeñando una cochina, ¿verdad? El nombre original de ese animal es puerco, que viene del latín, de los antiguos romanos, del Imperio Romano, como debía ser. Bueno, le llamaban al animal, a la carne del animal, puerco. Era puerco. Porc significaba animal vivo, y era el animal más sabroso que se comía en esa época. Los romanos no comían vaca, no existía la vaca todavía, las vacas estaban más al norte. Lo que se comía en Roma era el puerco. Esa palabra pasa al idioma inglés y al idioma francés, y por eso en francés y en inglés le llaman porc, P-O-R con K, P-O-R con C, si es en francés, si es en inglés. Pero resulta que en el primer libro que habla de esos puercos que vienen acá a Venezuela, llegan a Venezuela, América, y después posteriormente a Venezuela, dice que llegaron 7 cerdas que costaron 21 maravedíes, lo dice Cristóbal Colón, cerdas. Y como de dónde salió eso de cerdas, eso se llama puerco, eso es porco. Pero los españoles, que son cabeza dura, como los gochos y los gallegos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Le cambiaron el nombre y se fijaron por el pelo del animal. El pelo es largo y tieso, y el pelo del animal es una cerda con la que hacen los cepillos para peinarse. Bueno, que me peinaba yo hace años atrás, ahorita no, porque el pelo se viene para adelante. Bueno, no necesito eso. Entonces le cambian el nombre a cerdos. Entonces de puerco pasan a ser cerdos, y los primeros españoles, con Cristóbal Colón a la cabeza, trae aquí los primeros cerdos al continente, concretamente a la isla de lo que hoy es República Dominicana. Y de ahí después posteriormente los hijos y las hijas de esos cerdos y de esas cerdas llegan después posteriormente a tierra firme, que era como se llamaba Venezuela, y pasan por aquí por Cumaná primero, bueno, primero por Cuagua, Torrerita, después Cumaná, y después se viene por toda la península de Araya, tocan aquí en Píritu, pero Píritu de quedar para allá, entonces no sé dónde queda la playa aquí, Píritu está para allá. Primero Barcelona, Píritu, y después llegan hasta Falcón, y después siguen hasta Colombia. Pero resulta que cuando nos empezamos a acostumbrar a esa carne, no la llamamos ni puercos, ni la llamamos cerda, comenzamos a llamarla cochino. ¿Y qué es eso de cochino? El puerco, cerdo, y ahorita el cochino, no entiendo nada de eso. Bueno, resulta que los primeros cerdos pasan de la isla de Dominicana y de la isla de Cuba a México, a la península de Yucatán, y llegan a México, donde en esa época los mexicanos hablaban náhuatl. Y en náhuatl le ponen el nombre de cochino a ese animal de 4 patas que no se ordeña, que estaba ahí revolcándose en el barro. ¿Y por qué le llaman cochino? Porque cochi en náhuatl significa dormir. Entonces el cochino es el que duerme, el animal que duerme, porque el cochino estaba echado en el barro así feliz con su barriga para arriba, hasta que lo transformaron en pernil, en costilla y en chicharrón. El chicharrón es otra palabra que viene del náhuatl y que significa el crujiente. ¿Por qué? Porque cuando la grasa la ponen a freír los chicharrones, suena y se transforma en chicharrón. Pero también el cochino tiene otros nombres que tienen que ver con la religión y con la cultura. Por ejemplo, en algunos escritos se llama marrano. Ustedes tienen que haber oído la palabra de marrano. Y bueno, ¿y de dónde viene la palabra marrano? Resulta que viene del árabe, de una palabra árabe que se llama marrón, una cosa así. Dilo, ¿cómo que se llama? Dígalo usted. Lo deben saber, usted es árabe. Dilo, ¿cómo se dice? Bueno, y resulta, pero como un animal que no es consumido porque lo prohíbe la religión musulmana y lo prohíbe la religión judía, se pasa a llamar marrano. ¿Por qué? Porque no olviden que los árabes estuvieron 700 años dominando el sur de la península de España. El norte de África y la mitad de España estuvo dominada durante 7 siglos por los árabes.
Entonces, los musulmanes y los árabes que no comen cochino se encuentran con el animal que sí lo comen, porque los españoles sí lo comen. Y los judíos no comen cochino, tampoco, porque su religión se los prohíbe por las razones que ellos explican ahí, que tienen toda la libertad de hacerlo cada uno. Pero resulta que empiezan a llamar, como perseguían a los judíos para decir que no eran judíos comían cochino, transgrediendo la ley de su religión. Entonces a esos judíos que dejaban de ser y se hacían pasar por cristianos, lo llamaban marranos, porque eran judíos que comían cerdo. Entonces por eso la palabra marrano también designa el cerdo. Entonces imagínense, puerco, cochino, marrano, cerdo. Cuando llegan aquí, resulta que en Venezuela ya existían los cochinos antes que llegaran los cochinos. Sí, señor. O sea, el cochino lo traje el jabalí, un descendiente del jabalí lo trajeron los españoles, pero nosotros teníamos nuestros propios cochinos y nuestros antepasados prehispánicos, antes de llegar a los españoles, comían cochino y lo llamaban cochino de monte. Bueno, no le llamaban cochino de monte, le pusieron después cochino de monte, se lo pusieron los propios españoles. ¿Por qué? Porque aquí existía el váquero que no es de la misma familia del cochino, pero es muy parecido, es un jabalí un poco más rápido y salvaje, que era lo que comían nuestros antepasados indígenas hecho a la parrilla. Es una parrilla que se inventa aquí y se llama barbacoa. También es inventada aquí en la zona de oriente de lo que hoy es Venezuela, en la zona cercana al Orinoco, de lo que hoy es el oriente de Venezuela. Entonces resulta que teníamos un cachino que se llamaba váquero y que se comía a la parrilla, desmenuzado y casi tan sabroso como el que está haciendo Miguel ahorita. Entonces imagínense, cochino, puerco, marrano, cerdo, y después vienen todos los derivados, el lechón, que es lo que es un lechoncito, un cochinito pequeño, ¿verdad? Mire, y háblanos un poquito, porque cuando llegaron aquí los cerdos ibéricos, que vinieron con esos, eran 6 euros, ¿cómo era la cosa? ¿Cuántas? 6 cerdas? Sí, 6 cerdas, bueno. Cuando llegaron ellos se consiguieron con algo que tampoco se conocía, que era el maíz. Y bueno, y creo que nació algo mágico, ¿no? Que es la combinación del cerdo con el maíz que se alimenta, el cerdo que se alimenta del maíz, después nosotros nos alimentamos del maíz con el cerdo. Y bueno, y aquí no le gusta una arepa de pernil, una arepa de chicharrón, una arepa de chicharrón con chicharrón o hecha con chicharrón, la masa. Aquí no le gusta una yaca. Entonces habla un poquito de eso, amigo, cuéntanos. Y en la yaca es imprescindible la carne de cerdo. Bueno, efectivamente, en España los cerdos se alimentaban con bellotas. Aquí no hay bellotas porque no tenemos el roble, pero habían otros. Teníamos el maíz que estaba por todos lados y los cochinos fueron felices comiéndose el maíz. Se comían los granos del maíz o se alimentaban con el resto del maíz. Nosotros no los comíamos a ellos porque eran sabrosos. Y esa combinación, como dice Miguel, se traduce hoy en día en una buena arepa de pernil, que no hay nada más sabroso, sobre todo a orilla de carretera. Usted tiene cara de hambre. Tiene cara de hambre. Y la arepa es tecnología de Anzoátegui, ¿no? La arepa, sí. Bueno, la arepa, la palabra arepa viene de esta zona. Aquí estaban los indígenas taínos y la palabra arepa significa maíz. Cumanagotos. No, los taínos. Bueno, los cumanagotos descendientes de los taínos, de las lenguas que se hablaban acá en antes de que habláramos español, pero muchos antes, 4000. ¿Qué le decían al maíz? Yo casi había nacido ya en esa época. Casi.